Descubierto, increíble historia de cómo un extraño, millonario, transformó su vida con un amor. El aire fresco del pueblo se impregnaba con el aroma del maíz recién molido, mientras el sonido del mariachi resonaba a lo lejos. Rafael, un hombre de 40 años, caminaba por la plaza, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. Había sido un trabajador en la fábrica local durante casi 2 décadas, resignado a las obligaciones que le dejaba su familia. El deseo de convertirse en biólogo había sido aplastado por la realidad. Su vida se había convertido en una cadena de sacrificios. ¿Era su sueño tan solo un espejismo? La duda se intensificaba cada día. Esa tarde, el destino le deparaba una sorpresa. Al asistir a una charla universitaria en el pueblo, sus ojos se encontraron con los de Ana, una científica que había regresado del extranjero. Inmediatamente, Rafael sintió una chispa que había creído extinguida. Su sonrisa iluminó todo alrededor, y en un instante, las responsabilidades que lo tenían atrapado parecieron desvanecerse. Esa conexión fue como un rayo que atravesó su rutina diaria, despertando en él la esperanza, pero también la ansiedad. ¿Cómo podría él, un simple trabajador, aspirar a algo tan sublime como el amor de una mujer como ella? Las semanas pasaron entre besos robados y sueños compartidos, pero la realidad estaba a la vuelta de la esquina. Las críticas de sus vecinos le llegaban, susurros llenos de desdén que cuestionaban su relación. ¿Qué hace un hombre de fábrica con una mujer de buena familia?, se preguntaba. La angustia en el pecho de Rafael comenzaba a crecer. Por cada sonrisa compartida con Ana, había un eco de juicio que lo ahogaba. La presión aumentaba, y su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Debería seguir este amor, que lo inundaba con felicidad, o debía aceptar su lugar en el mundo que lo había visto nacer? Ana, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Provenía de una familia adinerada que desaprobaba su relación con un hombre de un estrato social inferior. La admiración y la pasión que sentía por Rafael se veían empañadas por la preocupación de decepcionar a su familia. Cada noche, mientras se encontraba con él, su corazón danzaba entre la alegría y el miedo. Las miradas severas de sus padres pesaban en su alma, cada momento con Rafael desafiaba las expectativas que la rodeaban. Un día, Ana recibió una oferta de trabajo en el extranjero, una oportunidad que podría catapultarla al éxito. Rafael sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El dilema era agudo, debería seguirla y arriesgarlo todo. Su trabajo, la estabilidad que había batallado por construir, y el miedo a lo desconocido lo invadía. Esa noche, mientras el mariachi seguía tocando en la plaza, Rafael reflexionó en un mar de turbulentas emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la duda lo asfixiaba. ¿Qué pasaría si decidía dejar la fábrica? ¿Sería suficiente su amor para seguir a Ana y hacer realidad su sueño en el camino? Su mente se agitaba. La presión aumentaba, el sufrimiento y la responsabilidad de una vida entera surgiendo a la superficie. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? La idea de abandonar su zona de confort lo llenaba de pánico. Pero el rostro de Ana lo llamaba, y esa mirada la había visto poco tiempo atrás. La chispa inicial no parecía tan distante, y a pesar de sus inseguridades, sabía que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. La campana sonó en la plaza, resonando en su pecho mientras Rafael se encontraba avergonzado ante su propio miedo. El amor que había florecido era un reto y la pregunta persistía, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por ello? El camino ante él se oscurecía, pero una luz brillaba al final. La historia de Rafael aún no había alcanzado su desenlace, y los ecos de su decisión resonaban en la quietud de la noche, dejando al lector con la angustiante expectativa de lo que vendrá. Rafael se despertó esa mañana con una sensación de desasosiego que lo acompañaba como una sombra. Las decisiones lo invadían, acechándolo por todos lados. La oferta de Ana permanecía en su mente, retumbando en su conciencia como un eco lejano. Dejaría su vida en la fábrica por un futuro incierto, un sueño que había aplazado por tanto tiempo. No podía evitar pensar en la vida que podría alcanzar, pero también en la estabilidad que había construido. Se sentó en la mesa de su cocina, donde las paredes contaban historias de sacrificios pasados y sueños no alcanzados. Su madre solía decirle que todo esfuerzo valdría la pena al final, pero ahora esas palabras parecían vacías. La voz de Ana resonaba en sus oídos: cualquiera puede seguir un camino ya trazado,
pero los verdaderos pioneros crean el suyo propio. Esa filosofía le intrigaba y lo aterraba a la vez. ¿Qué significaba realmente crear su propio camino? Podía despedirse de la seguridad de lo conocido, con cada bocado de su desayuno. Rafael sentía la presión acumulándose en su pecho. La chimenea del pueblo exhalaba humo mientras la vida continuaba su curso normal, ajena a su tormento interno. Se obligó a reflexionar si su amor por Ana era suficiente para alimentar el fuego que ardía en su interior. Con su estómago revuelto, salió de casa y se dirigió hacia la fábrica, pero el ruido familiar y las rutinas cotidianas ya no le ofrecían consuelo. Cada giro de tuerca y cada máquina que funcionaba recordaban su presente, pero el latido de su corazón lo guiaba hacia un futuro incierto. La jornada en la fábrica se alargó, cada hora parecía un día. Miró a sus compañeros, que seguían con sus vidas convencionales, y una repentina insatisfacción lo invadió. Realmente quería seguir allí, atrapado en esta existencia predecible. Decidió que era momento de hacerlo. Fue al baño, miró su reflejo en el espejo y se dijo con firmeza: Rafael, los sueños no ocurren por accidente. Es momento de tomar una decisión. Al regresar a casa, el silencio lo envolvió. Inspirado, comenzó a crear un plan. Su primer paso sería reanudar la educación que había dejado de lado. Tras navegar por Internet, encontró cursos en línea sobre biología, algo que siempre había deseado estudiar. La emoción lo llenó de energía mientras registraba su nombre para las clases. Sería un comienzo. La duda seguía latiendo en su pecho, pero por primera vez sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, a medida que planificaba su futuro, la sombra de sus dudas persistía. El corazón dividido entre seguir a Ana y cumplir sus propias aspiraciones lo atormentaba. Cada sueño nuevo parecía venir acompañado de una pregunta: ¿qué diría Ana si él decidía quedarse? Rafael sabía que debía tomar la iniciativa y confrontar sus temores antes de que el futuro lo desbordara, así que decidió que, al día siguiente, se reuniría con Ana. Para él, era más que una conversación, era el momento de enfrentarse a sus realidades y a la incertidumbre que habían cultivado juntos. Necesitaba que ella conociera su decisión, y no solo eso, quería que ella viera la determinación que había florecido en su interior. Con el pensamiento afilado y la fuerza renovada, Rafael soñaba no solo conseguirla, sino con encontrar su propio lugar y poder compartir esa visión con ella. En ese instante, se sintió como si la vida nuevamente le sonriera, pero cada parte de su ser sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La chispa de su amor lo había impulsado, pero ahora debía construir su propio sendero y no iba a permitir que el miedo lo detuviera. Cuando finalmente recibió el mensaje de Ana, invitándolo a una charla, Rafael entendió que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Podría enfrentarse a lo que vendría y, al mismo tiempo, abrirse a todo lo que sueña alcanzar. Las preguntas lo persiguieron, pero había un fuego nuevo en su corazón. La decisión estaba a un paso, más cerca que nunca, y esa noche se sintió listo para lo que estuviera por venir. Rafael despertó con el sol entrando por la ventana, un rayo de luz que parecía iluminar no solo su habitación, sino también su mente. A medida que se preparaba para la reunión con Ana, notó que su corazón latía más rápido que nunca. Hoy era el día. Sería el punto de inflexión que había estado anhelando. Sabía que cada palabra que pronunciara tendría el peso de una decisión que no solo afectaría su vida, sino también la de la persona que amaba. Con la energía de un nuevo propósito, eligió su ropa con cuidado. Optó por una camisa que hacía tiempo no usaba, una que le parecía apropiada para un encuentro que determinaría su futuro. Al mirarse al espejo, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando físicamente, sino que también había una transformación interna en marcha. Había pasado de ser un hombre atrapado en la rutina a uno que comenzaba a tomar las riendas de su vida. Mientras caminaba hacia el café donde se encontrarían, cada paso se sentía más firme, como si pusiera un ladrillo en la construcción de su nuevo destino. Al llegar, buscó a Ana y la vio sentada en una mesa cerca de la ventana. La luz del día caía sobre ella, realzando su belleza, y en ese instante, Rafael comprendió que no solo la amaba, también admiraba su valentía por atreverse a soñar. Cuando él se acercó, sus nervios se transformaron en determinación. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto Rafael sintió que el momento crucial se acercaba, como una ola que se prepara para romper en la orilla. Con voz firme, le compartió sus planes de regresar a estudiar. Al principio, Ana escuchó en silencio, su expresión era de interés genuino, pero también de incertidumbre. Cuando ella, finalmente, habló, lo hizo con un tono que reflejaba tanto sus propios miedos como su deseo de lo mejor para él. Rafael, estoy feliz de que quieras seguir tu sueño de la biología, pero esto significa que te quedarás aquí mientras yo me voy. ¿Estás seguro de que estás listo para dejar todo atrás? Las palabras de Ana lo golpearon como una fría ráfaga de viento. Por un lado,
sus instintos de querer apoyarla, de no ser el motivo de su partida, le hacían dudar. Sin embargo, por otro lado, la urgencia de buscar su propio camino se intensificó. Entonces, con una sinceridad inquebrantable, compartió su deseo de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones, independientemente de la distancia. Podría quedarme aquí, pero eso significaría vivir siempre en la sombra de lo que realmente quiero. Necesito explorar mis propias capacidades, Ana. Esto no es solo sobre mí, eres tú en mis pensamientos cada día, pero también soy yo, y tengo que ser honesto conmigo mismo. Ana lo miró fijamente, y en sus ojos Rafael vio el destello de una comprensión profunda. Ella sabía que también debía perseguir su propio sueño, pero la presión del cambio empezaba a cernirse sobre ambos. Es complicado, dijo Ana, y él sintió que la conversación apenas había comenzado. Cada palabra se convertía en un ladrillo más en el complejo camino que ambos estaban tratando de construir hacia el futuro. Cuando la charla terminó, Rafael no sabía si estaban más cerca de sus sueños o más lejos el uno del otro. Salió del café con una sensación ambivalente, un triunfo personal al pelear por lo que quería, pero también una inquietud latente por lo que ese deseo significaba para su relación. Decidió que debía seguir adelante con su nuevo enfoque, su nuevo nivel de compromiso con sus estudios. Mientras caminaba, su mente empezó a divagar. Las horas de estudio, las nuevas rutinas y, sobre todo, el compromiso que esto implicaba eran solo parte de su transformación interna. La noche llegó y, extendido en su cama, Rafael se dio cuenta de que su meta sería más exigente de lo que había imaginado. Los sueños requerían esfuerzo y sacrificio, y aunque temía el impacto que su decisión tendría en su vínculo con Ana, comprendía que no podía permitirse retroceder. En su interior, sintió que un nuevo desafío acechaba. ¿Podría realmente equilibrar sus sueños con los de Ana? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto su conexión con ella a medida que ambos comenzaran a perseguir caminos tan distintos? La incertidumbre lo abría a un espectro de posibilidades, y entre sueños y realidades, Rafael se sintió ante una bifurcación que, de resolverse, podría llevarlo a descubrir aspectos de sí mismo que aún estaban ocultos. Pero esa era una verdad que aún no había descubierto. Rafael se despertó con el sonido del despertador, el eco de un nuevo día que lo llamaba desde la penumbra de su habitación. La conversación con Ana seguía resonando en su mente, como un eco persistente que le recordaba sus dudas y sus decisiones. Sabía que la vida no lo esperaría, y el tiempo no era un aliado en la búsqueda de sus sueños. Al levantarse, Rafael se vio ante el reflejo del espejo y vio más que su rostro cansado, vio su determinación. Tras elegir una vez más su vestimenta con cuidado, salió rumbo hacia la biblioteca. Había decidido que su camino comenzaría allí, en un espacio lleno de conocimiento, que no solo le brindaría herramientas para su futuro en biología, sino que también le otorgaría las respuestas que anhelaba sobre sí mismo. Su mente se aglutinaba en una mezcla de expectativas y temores. Al llegar, se sintió abrumado por el silencio de los libros, instándole a descubrir secretos sobre la vida que aún no conocía. Escogió varios textos y se acomodó en una mesa. Cada página que pasaba no solo le ofrecía información valiosa sobre biología, sino que tácitamente lo forzaba a analizar su propia existencia y sus decisiones. Los días se convirtieron en semanas. Rafael estableció una rutina, despertando temprano para estudiar y dedicar horas a sus libros. La disciplina comenzó a ser su aliada y a entrelazarse en las fibras de su vida diaria. Pero a medida que surcaba paso a paso por sus estudios, la falta de Ana lo seguía acompañando como una sombra. La distancia física entre ellos se sentía como una herida abierta. Mientras él avanzaba, ella parecía estar construyendo su propio camino en paralelo. Las preocupaciones sobre su relación empezaron a asaltarlo. Su enfoque en los estudios no mitigaba la ansiedad que sentía. La carga de ser valiente, de ser el protagonista de su propia historia, chocaba con el dolor de la ausencia de la persona a quien más quería. Una noche, mientras revisaba sus notas, una idea cruzó su mente como un rayo. ¿Por qué no ofrecer las cartas que sentía en su corazón? Casi como un proyecto paralelo, un nuevo paso hacia su madurez emocional. Sin pensarlo dos veces, se dispuso a escribirle a Ana. Sus palabras fluyeron con sinceridad, expresando sus miedos y deseos de no perder el vínculo que habían construido. Mientras escribía, notó que su corazón latía con más fuerza. La vulnerabilidad se convertía en una fuente de poder, y Rafael comprendió que el acto de compartir sus sentimientos no solo lo liberaba a él, sino que también podría abrir una puerta hacia una nueva forma de conexión con Ana. La sinceridad destilada en cada palabra pronto se convertía en un reflejo de la evolución que había experimentado. Después de enviarla, sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud regresó rápidamente. ¿Sería suficiente? Había arriesgado demasiado. Las respuestas a sus dudas no llegaban fácilmente, pero la transformación que estaba en marcha no podía ser ignorada.
Rafael, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba siendo fiel a sí mismo. Con cada paso hacia adelante, la ansiada claridad comenzaba a tomar forma. No obstante, un nuevo desafío se avecinaba, debía enfrentar la incertidumbre de lo que eso significaría para su futuro con Ana. Sin embargo, comprendía que había encontrado su voz, y esa voz podría ser la clave para forjar su camino, tanto personal como profesionalmente, concluyó su día cansado, pero sereno. Mientras caía en la cama, los pensamientos de sus estudios y de Ana danzaban en su mente. La búsqueda de su pasión y el deseo de ser fiel a sus emociones lo habían llevado a un espacio inexplorado. Pero, ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de abrir su corazón? En el silencio de su habitación, una pregunta persiste: ¿podría su amor ser un ancla o una brújula en esta travesía de autodescubrimiento? El horizonte de su vida se expandía, pero las decisiones que se avecinaban podían alterar el rumbo de su sueño. Al caer en la incertidumbre del descanso, sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los días transcurrieron, y la mezcla de anticipación y ansiedad en Rafael creció. Cada mañana, se despertaba con la esperanza de recibir una respuesta de Ana, un signo de que su mensaje había resonado en ella. Pero al momento de revisar su teléfono, solo encontraba silencio. La sensación de vacío se convirtió en un lastre que lo acompañaba, aunque su determinación por seguir adelante en los estudios se mantenía. A medida que acumulaba conocimiento en biología, Rafael notó algo más allá de las materias que le apasionaban. Las horas de estudio no solo lo acercaban a su sueño profesional, sino que también desnudaban aspectos de su personalidad que hasta entonces había ignorado. Era consciente de su resiliencia al enfrentar desafíos académicos, pero mientras valoraba sus logros, la inseguridad sobre su relación con Ana persistía como una sombra tenaz. Decidió que debía canalizar esta mezcla de sentimientos en algo productivo. Con un impulso renovado, propuso un proyecto a su profesor de biología: investigar sobre la fauna local y su impacto en el ecosistema. La idea no solo le permitiría profundizar en sus estudios, sino que también lo conduciría a conectar más con la comunidad. En medio de esa búsqueda, se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo mirando hacia adentro, analizando su dolor, y menos tiempo en el mundo que lo rodeaba. Mientras se sumergía en su investigación, Rafael comenzó a colaborar con otros estudiantes. A través de estas interacciones, descubrió la capacidad de trabajo en equipo y la maravilla de las perspectivas diversas. Se sentía reconfortado al compartir su pasión y a la vez escuchar las historias de quienes lo rodeaban. Cada elección que tomaba lo acercaba un paso más a esa versión de sí mismo que anhelaba, la que lo convertiría en un experto en su campo. Una de las compañeras de proyecto, Valeria, comenzó a llamar su atención. Era carismática, decidida, y compartía su entusiasmo por el estudio. Rafael, aunque envuelto en la nube de sentimientos por Ana, no podía evitar sentirse atraído por la naturaleza vibrante de Valeria. Ella lo desafiaba a superar sus límites, a socializar más allá de los libros y a integrar esas experiencias en su vida académica. Sin embargo, cada sonrisa y cada conversación lo hacían cuestionar aún más sus verdaderas intenciones. ¿Estaba buscando una forma de distraerse o realmente dispuesta a dejar atrás su amor por Ana? Un día, después de una larga jornada de campo recolectando datos, Valeria le propuso salir a celebrar su logro. Rafael vaciló. La idea de compartir una vida social con alguien más le resultaba intrigante y aterradora. La lucha interna era palpable, una batalla entre el deseo de conectarse y el compromiso que sentía hacia Ana. Esa noche, mientras sopesaba su decisión, recibió un mensaje inesperado de Ana. Su corazón latía con fuerza al abrir el mensaje: Rafael, tengo algo que decirte. El reloj marcaba tarde, pero el eco de esas palabras resonaba en su mente. La incertidumbre se transformó en una tormenta emocional. ¿Estaría lista para compartir su vida también? ¿O sería el momento de aceptar que su tiempo había pasado? Mientras contemplaba la pantalla de su teléfono, comprendió que debía prepararse para enfrentar no solo sus sentimientos, sino también las decisiones que configurarían su futuro. Justo cuando la oportunidad de ser honesto con Ana se presentaba, se dio cuenta de que, sin importar el camino a seguir, había evolucionado mucho. Estaba listo para hablar con ella. La vida, pensó, se desarrolla en el cruce de decisiones y emociones. La historia de su transformación no estaba solo ligada a Ana, sino también a cómo había aprendido a ser un mejor Rafael. Con el teléfono en mano y un nuevo nivel de autoconfianza, se sintió más fuerte que nunca. La llegada de Ana a su vida estaba a punto de desencadenar cambios radicales. ¿Qué pasaría si sus palabras no coincidían con sus sentimientos? ¿Podría el amor sobrevivir a las decisiones difíciles que había tomado? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero el orden del destino dependía de las decisiones que ambos estaban a punto de tomar. El momento irreversible para construir su destino estaba a punto de llegar,
y Rafael lo sabía. Su historia apenas comenzaba. Rafael tenía la mente en ebullición. La expectativa del mensaje de Ana presionaba su pecho, pero había llegado a un punto en el que la ansiedad se mezclaba con una creciente claridad. Entre su conflicto emocional y sus estudios, había comenzado a redescubrirse. Mientras que en el pasado era un estudiante solitario, ahora había aprendido el valor del trabajo en conjunto. La demanda de su proyecto sobre la fauna local lo había empujado a participar en espacios donde antes se sentía incómodo, rodeado por estudiantes que compartían su pasión. Ese día, en la biblioteca, se sentó con Valeria para revisar sus hallazgos. Ella tenía una manera de formular preguntas que lo hacía pensar más allá de lo habitual. ¿Por qué crees que la biodiversidad es crucial para nuestro entorno? ¿Y qué impacto crees que tendrá en el futuro? Rafael se sorprendió a sí mismo disfrutando del debate. Cada respuesta lo acercaba más a su deseo de ser un líder en su campo. Pero al mismo tiempo, sus pensamientos volvían repetidamente a Ana, con la decisión de aclarar sus sentimientos. Rafael se propuso buscar su verdad en lugar de dejarse llevar por la incertidumbre. No puedo seguir así, se dijo. Necesitaba ser honesto, no solo consigo mismo, sino también con Ana. Su corazón latía acelerado, debía estar preparado para cualquier respuesta. Esta determinación se sentía por primera vez como un ejercicio de crecimiento, no desesperación. Antes de enviar su respuesta a Ana, decidió escribir sus pensamientos. Anotó: he estado reflexionando sobre nosotros. Quiero saber cómo te sientes, porque creo que nuestro amor merece la verdad. De inmediato lo leyó en voz alta, la claridad de sus palabras lo reconfortó. Aquel acto de sinceridad era un hito en su desarrollo personal, una prueba más de su evolución. Una semana después de enviar el mensaje, Rafael empezó a notar un cambio en su enfoque académico. Comenzó a ver su estudio de la biología como algo más significativo. En lugar de solo prepararse para los exámenes, cada día se sentía más conectado con el material que estudiaba, como si cada fragmento de conocimiento le ayudara a navegar por su propia vida. El día del encuentro con Ana llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Rafael se preparó revisando sus notas y organizando sus pensamientos. El café que eligieron era acogedor, el aroma de café recién hecho lo envolvía y le otorgaba un ligero alivio. Pero en el fondo, sentía una presión creciente. Este encuentro marcaría una bifurcación en su camino. Cuando finalmente la vio, una chispa de familiaridad y nostalgia llenó el aire. Ana lucía igual de maravillosa y nerviosa. Al inicio, intercambiaron palabras triviales, pero Rafael sabía que debía abordar la verdad que ambos llevaban dentro. Ana, he estado esperando este momento. Quiero ser honesto contigo, necesito aclarar algunas cosas, comenzó, sintiendo como un torrente de emoción estallaba en su interior. El ambiente se tornó tenso. Rafael sentía el peso de cada palabra. Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba. Aquel momento de verdad lo preparaba para una confrontación que desdibujaba la frontera entre su pasado y su futuro. Mientras ella le respondía, una mezcla de miedo y esperanza lo invadió. Justo cuando las palabras de Ana estaban a punto de revelar sus intenciones, el vibrar de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Valeria. ¿Cómo va lo de Ana? Necesitas hablar conmigo. ¿Por qué un mensaje de ella justo en ese instante? Rafael sintió como la balanza de su vida se mantenía en un delicado equilibrio, a punto de inclinarse, pero ¿hacia qué lado? ¿Hacia el amor familiar y conocido, o hacia la intrigante promesa del futuro que Valeria ofrecía? La pregunta resonó en su mente. La decisión que debía tomar se estaba volviendo inminente. Podría gestionar sus sentimientos y no perderse en un mar de emociones. Las respuestas estaban cada vez más cerca, y el viento convencido de cambio azotaba su piel. Su historia estaba a punto de dar un giro decisivo, uno que lo cambiaría para siempre. Rafael respiró hondo, intentando encontrar un punto de anclaje en medio del torbellino de emociones que lo invadía. Ana lo miraba con una mezcla de expectativa y vulnerabilidad, pero el ruido del mensaje había introducido una disonancia en la conversación. Se obligó a centrar su atención en el presente, en la chica que estaba frente a él. ¿Todo bien?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. Esa simple pregunta lo hizo reflexionar. La manera en que había enfrentado su relación con la vulnerabilidad era de hecho un reflejo de su crecimiento personal. En lugar de evadir la angustia emocional, había decidido confrontarla. Sí, perfectamente. Solo estaba pensando en lo que quería decirte, respondió, mostrando más seguridad de la que sentía internamente. Las palabras urbanas que había practicado en su mente ahora parecían huecas. Tenía que ser auténtico, no solo para ella, sino para sí mismo. Su desarrollo reciente con Valeria también había ampliado sus horizontes hacia un nuevo sentido de conexión y colaboración. Finalmente, se decidió:
Ana, creo que hemos compartido algo hermoso, pero necesito expresar lo que siento con honestidad. Estoy perdido en lo que quiero que somos. He pasado por un cambio en estos últimos días que me ha hecho replantear mis prioridades. Las cosas no son solo blancas o negras, y creo que necesitamos un espacio para entendernos mejor. Ana lo miraba fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Rafael sentía que estaba exponiéndose ante su reacción, pero había un alivio en la sinceridad. Para él, esa revelación no solo era sobre Ana, sino un paso valioso hacia su auténtico yo. Había asumido el control sobre su narrativa personal, un acto de valentía que lo empoderaba. En medio de este intercambio, su mente comenzó a divagar hacia Valeria. Sus conversaciones habían desatado un torrente de ideas en él. Valeria no era solo una compañera de estudios, había suscitado un deseo profundo dentro de él por ser más y quizás, por explorar un camino diferente. El contraste entre estas dos relaciones se agudizaba. Ana representaba su pasado y lo conocido, mientras que Valeria era un destello de posibilidades por descubrir. El silencio entre ellos se alargaba, y el ambiente en el café se sentía como si se detuviese. Rafael sintió que debía actuar, y que no podía aferrarse indefinidamente a una situación que necesitaba definición. Necesito saber de ti, de tus sentimientos. Siento que ambos estamos en un punto de cambio, continuó, buscando vincular su propio viaje personal con el de Ana. El rostro de ella pasó por un espectro de emociones, desilusión, esperanza y, finalmente, resolución. Alzó la vista, y Rafael comenzó a ver una luz en sus ojos, un indicativo de que cualquier respuesta podría transformarlo todo. Pero antes de que ella pudiera articular una palabra, sintió su teléfono vibrar de nuevo, interrumpiendo el momento como un recordatorio del mundo exterior. El mensaje era de un número desconocido. Lo siento, dijo Rafael, sintiendo la necesidad de atender el interruptor. Al leer el mensaje, su corazón se aceleró. Necesitamos hablar urgentemente sobre tu proyecto. Hay algo que debes saber. Era el coordinador de su proyecto sobre la fauna, y de inmediato, Rafael entendió que no podía ignorar la urgencia de ese mensaje. Una batalla de emociones lo invadió. En ese instante, sentía que los caminos de su vida estaban entrelazados pero al mismo tiempo, fragmentados por decisiones que él aún no había tomado. Volvió su atención a Ana, deseando encontrar una salida para canalizar todo lo que estaba surgiendo en su interior, y sin embargo, su mente estaba paralizada por el peso de las responsabilidades académicas que se acumulaban. Mariposas en el estómago lo llenaban de una mezcla de temor y expectativa. Era un momento pivotal que prometía alterar el rumbo de su carrera y su vida personal. ¿Seguiría adelante con sus emociones hacia Ana, o dejaría la decisión en suspenso para identificar lo que la nueva ruta con Valeria podía ofrecer? La incertidumbre vibraba entre ellos mientras las posibilidades se tornaban cada vez más amplias y complejas ante su mirada. Este punto de inflexión era más que una simple conversación sobre el corazón, se trataba de la definición de su camino. Rafael se enfrentaba a la caleidoscópica realidad de su vida, en la que cada lección que hiciera podría definir no solo su futuro en la biología, sino su viaje emocional. Con un último vistazo a Ana, supo que debía tomar una decisión y no había vuelta atrás. Rafael se disculpó brevemente con Ana y salió apresuradamente del café, buscando un rincón donde pudiera escuchar el mensaje sin distracciones. Su corazón latía con intensidad, un recordatorio de que cada lección tenía consecuencias que lo definirían. El aire exterior estaba fresco, y la brisa parecía arrastrar consigo sus inseguridades. Se detuvo y leyó el mensaje de nuevo. Necesitamos hablar urgentemente sobre tu proyecto. Hay algo que debes saber. La urgencia en ese simple texto disparó una serie de preguntas en su mente. ¿Qué podía ser tan importante? Rafael había invertido su tiempo en la investigación, y el éxito de su proyecto podría abrirle las puertas hacia un futuro prometedor en la biología. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por ello? Mientras esperaba la respuesta del coordinador, se sintió atrapado entre su compromiso profesional y sus dilemas emocionales. Este momento no solo era crítico para su carrera, sino que representaba una lección sobre quién quería ser. Se preguntó si estaba dispuesto a arriesgar su conexión con Ana, quien a pesar de las dudas, había estado presente en las etapas más difíciles de su vida reciente. De repente, su teléfono vibró nuevamente. La respuesta llegó al instante. Podría haber un cambio en la dirección del proyecto. Es posible que una nueva financiación esté disponible, pero esto requiere que tomes una decisión rápida. Necesitamos tu compromiso. Compromiso, pensó Rafael. Las palabras resonaban dentro de él, retumbando como un eco que no dejaba de ser pronunciado. Esa noción de compromiso parecía antagónica a sus dudas personales, casi como si se tratara de dos caminos que lo llevaban en direcciones opuestas. Rafael comprendió que necesitaba una base sólida sobre la cual construir su futuro,
un propósito que lo guiara en medio de su confusión emocional. Se acercó a un banco y se sentó, permitiéndose unos momentos para aclarar su mente. Era tiempo de hacer una lista. Sacó su cuaderno, y con cada palabra que escribía, comenzaba a liberar las tensiones que lo habían mantenido en vilo. En un lado, apuntó sus responsabilidades académicas, el proyecto de fauna, las expectativas de sus profesores, la posibilidad de obtener una beca. Del otro lado, escribió sobre sus relaciones, el dolor que conllevaba la relación con Ana y la chispa de vida que le generaba su conexión con Valeria. ¿Qué valoro más?, se preguntó. ¿Es el éxito profesional el camino directo hacia la realización, o es el crecimiento personal una parte esencial de mi viaje? La profundidad de la pregunta lo volcaba en una espiral de introspección que desnudaba las partes más vulnerables de su ser. El tiempo pasó sin que se diera cuenta, y pronto se encontró rodeado por el murmullo de personas que pasaban. Eran rostros ajenos que contrastaban con sus pensamientos tumultuosos. Rafael cerró su cuaderno con determinación, decidió aclarar sus prioridades antes de actuar. Era el momento de confrontar la dualidad de su vida. Con un nuevo sentido de propósito, se prometió que no permitiría que la duda anulara sus decisiones. Cuando se incorporó, sintió el peso del futuro sobre sus hombros, pero a la vez, un nuevo sentido de empoderamiento. Sabía que se avecinaba un cambio, pero no estaba claro hacia dónde lo llevaría. Se dirigió de vuelta al café, decidido a hablar con Ana. Era hora de cerrar ese capítulo o, tal vez, abrir otro por completo, pero antes de que pudiera llegar, su teléfono sonó de nuevo. Era Valeria. Hola, Rafael. Quiero hablar contigo sobre nuestras ideas para el proyecto. Creo que podríamos tener una oportunidad increíble aquí. Iba a dejar que este momento lo desbordara de nuevo. La incertidumbre brotó intensamente dentro de él. Una nueva oportunidad se presentaba, y Rafael tuvo que decidir, ¿seguiría el camino conocido, o daría un salto hacia lo desconocido? Rafael tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire fresco entraba en sus pulmones y despejaba un poco el nubloso panorama que se había formado en su mente. La voz vibrante de Valeria atravesó la inquietud, despertando su curiosidad y su necesidad de acción. Necesitaba bajarse del tren de la indecisión y avanzar. Pero, ¿hacia dónde? La conversación con Valeria giró en torno a ideas innovadoras, una dirección que prometía enriquecer el proyecto, pero las palabras en su mente eran una melodía disonante. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que la propuesta no solo eran datos y métodos, era un desafío que podía redefinir su lugar en ese mundo académico. Durante esos minutos, Rafael sintió destellos de adrenalina recorriendo su cuerpo. Cada idea innovadora de Valeria lo acercaba más a aquello que anhelaba. Estaría dispuesto a asumir más responsabilidades, pero deben ser claras, respondió. Su voz sonaba firme, aunque el remolino en su interior aún acechaba. Este momento era un testimonio de su crecimiento personal, la capacidad de comunicar sus límites ante una posibilidad atractiva, algo que anteriormente habría evitado por miedo a la confrontación. Sé que puedes liderar esto, respondió Valeria con una confianza sincera que lo sorprendió. Un golpe de validación que resonó en su ser. Pero a la vez le surgió una pregunta inquietante, ¿era este el momento de dejar atrás sus inseguridades y enfrentarse, no solo a los desafíos del proyecto, sino también a su propio miedo al fracaso? Mientras continuaban la conversación, cada palabra se convertía en una palanca que lo empujaba hacia adelante. Aquí no solo se trataba de un proyecto académico, Rafael se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego era su capacidad de crecer. Necesitaba ser más que un estudiante, debía transformarse en un líder. El diálogo se fue volviendo más centrado, y mientras Valeria compartía su visión, Rafael visualizaba su futuro tomando forma. Las expectativas no solo estaban alineadas con su carrera profesional, sino que ahora cobraban sentido en su desarrollo como individuo. Este es el momento, se dijo a sí mismo, con la determinación acumulándose en su interior, pero, al finalizar la llamada, la sobriedad lo abrumó. Sabía que dar un paso hacia adelante significaba también definir su relación con Ana, esa idea que había estado aterrorizándolo desde que había empezado a cuestionar su vida personal. ¿Cómo se encajaba su compromiso académico y profesional con las emociones? Tenía que hablar con ella y, sobre todo, ser honesto consigo mismo. Decidió actuar, tomó camino al café. Sin embargo, su mente divagaba entre la emoción del nuevo reto y el miedo a perder la conexión con Ana. No puedo dejar que esto se me escape, pensaba, ansioso. Ella era un pilar en su vida, estaba en juego una conexión que había estado buscando construir. Cuando llegó al café, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Su mirada recorrió el lugar en busca de Ana. Sentía que cada segundo que pasaba era un recordatorio de su ambigüedad y sus dudas. La decisión que había tomado acerca del proyecto lo empujaba a una necesidad de espejear esa misma claridad en su vida personal. Allí estaba ella,
en la esquina, con la mirada perdida en un café que parecía haber olvidado. La gula y la desilusión convivían en su expresión. Rafael sintió un escalofrío. Estaba en juego más que una conversación. Se aproximó, y cada paso era un desafío a su convicción. Necesitamos hablar, pronunció antes de que su mente pudiera darle la oportunidad de vacilar. El aire, ahora frío, parecía vibrar entre ellos. Era el momento de la verdad, y cada palabra que pronto se intercambiarían podría sellar o abrir nuevas puertas. Lo que estaba por venir lo podía llevar a un descubrimiento personal más allá de su entendimiento. Lograría unir las piezas de su vida o su indecisión lo llevaría a perderlo todo. Rafael respiró hondo mientras se sentaba frente a Ana. El café, ese lugar que había sido testigo de risas y momentos dulces, ahora cargaba una tensión palpable. Ambos estaban a un paso de una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. Con el corazón palpante, Rafael se comprendió a sí mismo, finalmente dispuesto a enfrentar la verdad. Ana, he estado reflexionando mucho sobre nosotros y las decisiones que hemos tomado, empezó, notando la tensión intrigada en los ojos de ella. Su voz sonó más firme de lo que se había imaginado. Necesito ser honesto contigo, como tú mereces que lo sea. Ana lo miraba, su expresión se tornó seria, y la inquietud de su mirada lo animó a continuar. He estado creciendo de maneras que nunca imaginé. Estudiar biología ha abierto mis ojos y ha despertado en mí deseos que había enterrado por años. Pero este camino me ha llevado también a confrontar otras realidades, y una de ellas es nuestra relación. Las palabras comenzaron a fluir con más tranquilidad. Tu amor ha sido un faro para mí, pero también he tenido que enfrentar mis propias inseguridades. Quiero que sepas que, a pesar de todo, valoro profundamente lo que hemos compartido. Las miradas que se cruzaron estaban llenas de emociones contradictorias, un eco de lo que habían vivido juntos. Ana, tensando los labios, finalmente habló. Rafael, he sentido lo mismo. Lo que me ha hecho sentir viva junto a ti, también me ha llenado de miedos. No fue fácil para mí aceptar ese deseo de seguir lo que parece un sueño propio. El intercambio de sentimientos se volvió fluido, como la danza de nuestros deseos ocultos finalmente hallando una forma de ser expuestos. Cada palabra se construía sobre la anterior, y Rafael sintió que no solo se comunicaban, se iban reconstituyendo a sí mismos. Ana, he tomado una decisión, declaró, recibiendo la mirada inquisitiva de su compañera. He decidido seguir mi camino, quizás por un tiempo lejos de lo que hemos construido. Pero eso no significa que quiera perderte. Un profundo silencio envolvió el café mientras Rafael se preguntaba si había dicho lo correcto. Ana, tocando la superficie de la mesa, frunció el ceño. ¿Significa eso que ya no quieres intentar? ¿Que prefieres que tus sueños sean más importantes que nosotros? El corazón de Rafael latía con fuerza. No son más importantes, son parte de lo que soy. Y creo que tú también necesitas perseguir lo que deseas, por encima de las expectativas que se han impuesto sobre ti. Las palabras resonaron en el aire, como si una brisa renovadora hubiera comenzado a circular entre los dos. Sé que hemos construido algo hermoso, pero también necesitamos crecer por separado. Esto no significa que no te ame, al contrario, creo que el amor genuino nos impulsa a ser nuestras mejores versiones. Ana inclinó ligeramente la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. Es difícil, Rafael. Pero creo que entiendo. Necesito hacer lo mismo, pero reconozco que la idea de estar separados me asusta. Rafael sintió un alivio agridulce. Habían conseguido exponer sus emociones más profundas, y de esa honestidad surgía una nueva posibilidad. Quizás este es un punto de inflexión. Si realmente nos amamos, podremos encontrar la forma de seguir adelante, no solo como pareja, sino como individuos. Ana sonrió a través de sus lágrimas. Tienes razón. Es tiempo de que luchemos por nuestros sueños, incluso si eso significa que tomamos caminos diferentes. El amor no siempre es posesión, a veces es libertad. Aquella epifanía encendió en Rafael la confirmación de que sus decisiones estaban alineadas con su crecimiento personal. Había dejado atrás a un hombre que se conformaba, y en su lugar había emergido un individuo decidido, un biólogo en formación, un amante que entendía que el amor verdadero permite el vuelo. Mientras se despidieron con un abrazo lleno de emociones y promesas, una nueva sensación de certidumbre llenó el espacio que antes era denso. Cada uno saldría al mundo, dispuesto a luchar por lo que habían soñado siempre. Rafael permaneció de pie, sintiendo que su vida estaba más clara que nunca, con una chispa de esperanza. Recordó que además de su pasión por la biología, había tomado una decisión inspiradora, iba a liderar el proyecto que había planeado con Valeria. No sería un camino plagado de rosas, sin embargo, la firmeza que había cultivado en su relación con Ana lo condujo a visualizarse como un líder en su campo,
cruzando fronteras que antes parecían inalcanzables. Rafael sabía que el éxito sería el resultado de su dedicación y esfuerzo. En el fondo, tenía la certeza de que había encontrado su voz, la que lo guiaría hacia el futuro que siempre soñó. Aquella tarde, caminó hacia su camino universitario, el eco de sus decisiones resonando fuerte en su pecho. Su vida empezaba una nueva etapa, y con cada paso firme, Rafael se sentía cada vez más cercano a convertirse en el hombre que siempre había querido ser. ¿Tú también quieres ser parte de esta historia de transformación personal y crecimiento? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque cada apoyo cuenta. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.